Bueno, buenos días a todos, todas, todes. En esta clase vamos a continuar trabajando sobre la unidad 2, retomando algunas cuestiones que vimos en la clase pasada en el encuentro en vivo por Meet y ya yendo más particularmente a caracterizar las transformaciones en materia de políticas sociales durante el neoliberalismo, luego de que se produce la crisis del estado de bienestar de la cual hablamos la clase pasada. Entonces, para esta clase vamos a usar material de Juan Manuel Gigli, que tiene que ver con neoliberalismo y ajuste estructural, y también un material de Sonia Draibe, que lo van a encontrar en el aula virtual como un material que nos permite caracterizar específicamente las políticas sociales y sus transformaciones durante el neoliberalismo. Bueno, en la clase pasada hablábamos de que la crisis del estado de bienestar se fundamentó, digamos, o se produjo a partir de diferentes acontecimientos y procesos que tuvieron que ver con algunas cuestiones que hacían referencia a la propia organización del estado de bienestar y de la protección social en el estado de bienestar, a cómo se había organizado, digamos, esta estructura, y también a cuestiones, si se quiere, exógenas o coyunturales del contexto que propiciaron el derrumbe de esta propuesta. En ese sentido, marcábamos en la clase pasada que las críticas que se le realizaban al estado de bienestar ponían el acento en algunos aspectos particulares que son los que fundamentalmente son retomados por la propuesta neoliberal para legitimarse como una propuesta válida en ese contexto de transformación. En ese sentido estamos hablando fundamentalmente de dos cuestiones. Una referida al gasto social, que como veíamos en la clase pasada decíamos, bueno, el estado de bienestar es una estructura, digamos, y una propuesta que genera un elevado nivel de gasto social. En general, lo que va sucediendo es que los estados gastan más de lo que pueden recaudar y esto genera un déficit fiscal permanente, lo cual, entre otras cuestiones, trae aparejado problemáticas en relación a la dificultad para poder responder a los problemas sociales para los cuales las estructuras burocráticas estuvieron pensadas y diagramadas. El Estado se convierte en una maquinaria ineficiente e ineficaz que lo único que hace es reproducirse a sí misma como, digamos, clase burocrática y no responder a las demandas de las sociedades y las poblaciones y sus problemáticas. Entonces, esta cuestión del gasto social y la crítica de la ineficacia e ineficiencia del Estado es una de las cuestiones centrales que vamos a ver que van a ser retomadas por la propuesta neoliberal para ser transformadas y van a tener su corolario en la transformación de las políticas sociales. Y una segunda cuestión que tiene que ver con una necesidad de transformar el mercado de trabajo. Eso veíamos que la crisis del estado de bienestar se produce también contemporáneamente a la crisis del petróleo, lo cual genera muchas dificultades a la hora de seguir sosteniendo un modo de organización del trabajo, que es el modo de organización a través de la industria, o podemos pensar de la fábrica como espacio de trabajo, y la necesidad de también reducir costos en relación a lo que significa la carga laboral y el sostenimiento de también estas estructuras laborales, va a generar el discurso, digamos, y la necesidad, entre comillas, de recortar y modificar este mercado de trabajo que aparecía como muy difícil de sostener por las cargas que suponía para los capitalistas, digamos, sostener las protecciones sociales de los trabajadores, todo lo que veíamos que estaba vinculado al salario indirecto. Entonces, bueno, otro de los ejes sobre los cuales se asienta el neoliberalismo tiene que ver con que, tal como estaba sostenida la estructura del mercado de trabajo y las protecciones sociales vinculadas al trabajo, se volvían insostenibles para los sectores empresarios o los sectores del capital. Entonces era necesario llevar adelante una profunda reforma del mercado laboral para en algún punto garantizar la viabilidad del propio sistema. Como vimos, digamos, y como veremos también,
el acento está puesto en el recorte del gasto, ¿no? El recorte del gasto tanto a nivel de la estructura estatal como a nivel del mercado de trabajo. En ese sentido, vamos a plantear que el neoliberalismo va a asentar sus críticas, digamos, en sus críticas al estado de bienestar en estos dos grandes ejes, que veíamos la otra vez también que Klaus Hoff caracterizaba como críticas de la derecha, ¿no? Esto de pensar, bueno, el estado de bienestar desincentiva la inversión y desincentiva el trabajo al generar una masa de trabajadores que no trabaja, porque al tener garantizado su sueldo no se preocupan por mantener la productividad y por realizar bien su trabajo. Y entonces, en ese sentido, podemos decir que la propuesta del neoliberalismo viene acompañada por lo que Juan Manuel Gigli va a denominar una lógica de ajuste estructural, que ahora lo vamos a ver. A ver, por un lado, recuperar esta cuestión que veíamos en la clase en vivo en MIT y volver a reforzar lo que es que el neoliberalismo no es una propuesta que surge en la década de los 70, sino que es una propuesta teórica e ideológica que surge contemporáneamente al estado de bienestar, podemos decir en la década del 40, momento en el cual un grupo de economistas e intelectuales, todos de tradición conservadora liberal, se empiezan a juntar a partir de tomar un trabajo de Hayek que se llama Camino a la servidumbre, que es un trabajo, un material intelectual que sirve como horizonte, digamos, que guía esta propuesta de este grupo, y lo que plantean un poco es que la salida de la crisis del 30 y de la crisis que significaba la Segunda Guerra Mundial a través del estado de bienestar, lo que iba a generar era una servidumbre, por eso toman este libro que se llama Camino a la servidumbre, y una dependencia de las personas respecto del Estado, ¿no? Y de las sociedades respecto del Estado. Y argumentan, siguiendo su propia tradición ideológica y política, que el Estado no debía intervenir y regular estas situaciones críticas que aparecían y dejar que el mercado sea quien resuelva estas dificultades. Entonces, desde la década del 40, este grupo, digamos, de economistas e intelectuales liderado por Milton Friedman, van a plantear que la salida a la crisis es volver a reforzar los mecanismos del libre mercado como eje de organización social, económica y política. En ese sentido, erigir al mercado como el actor que organice, o la esfera, digamos, que organice la vida de las sociedades. En ese sentido, Gigli lo que va a plantear es que, bueno, una de las cuestiones que va a sostener el neoliberalismo como ideología hegemónica va a tener que ver, por un lado, con esta idea de la preeminencia del mercado como el principal regulador de las relaciones entre los individuos y los grupos, y por otro lado, que ese mercado debe ser quien vaya planteando las reglas de juego respecto de cómo se deben organizar tanto el mercado de trabajo como también las relaciones sociales entre los propios miembros, individuos y grupos integrantes de la sociedad. Entonces, en ese sentido, como yo les planteaba, el acento, digamos, de esta propuesta está puesto en la ineficacia e ineficiencia que el Estado muestra para ser un actor regulador de la sociedad y para resolver los problemas que las sociedades venían planteando cada vez con más fuerza. Ustedes piensen que, como decíamos en la clase en vivo en Zoom, el momento de crisis del estado de bienestar, que es fines de la década de los 60, principios de los 70, es un momento que a nivel global, en términos políticos y económicos también, el mundo, pero fundamentalmente políticos, el mundo empieza a mostrar como una serie de revueltas y revoluciones. Puntualmente estoy pensando en la Revolución Cubana, que lo que dan cuenta es que empezaban a haber otras respuestas y alternativas al capitalismo global. Entonces, las propuestas en ese sentido las propuestas neoliberales, va a decir Gigli,
van a tomar forma en especiales recetas de ajustes que son llevadas adelante fundamentalmente o son sugeridas fundamentalmente por los organismos internacionales que empiezan a tener, como decíamos también en la clase en vivo, cada vez más protagonismo. Estamos hablando del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que van a plantear una serie de recetas que van a decir ellos son la posibilidad de reajustar la estructura productiva para que deje de ser deficitaria y vuelva a producir ganancias, se estabilice la balanza de pagos, comerciales de los países, y esto luego pueda ser aprovechado por las comunidades que forman parte de las diferentes naciones a partir de lo que se conocía como la teoría del derrame. Entonces, un poco estos organismos van a sugerir lo que se conoce como programas de ajuste estructural, que en la materia los vamos a mencionar como los PAE, y que lo que proponen justamente es esta idea que la voy a citar. Ajuste estructural es ajustar la estructura productiva de un país para que su economía sea más eficiente, produzca más con los factores productivos disponibles, vuelque su producción hacia el mercado exterior y sea capaz de enfrentar con éxito los problemas de la balanza de pago causados por la deuda externa y las oscilaciones de los términos de intercambio. Entonces, en ese sentido, lo que plantean estos programas de ajuste estructural es que a partir de este ajuste de la estructura productiva, lo que se iba a generar era la posibilidad de volver a llevar adelante, diferentes instancias de crecimiento económico para los países, fundamentalmente en vías de desarrollo o subdesarrollados, y que una vez que ese ajuste estructural se aplicara, se iba a producir lo que ellos denominaban como un efecto derrame. Es decir, que este ajuste de las variables macroeconómicas propiciaría el derrame, de estas ganancias que se empezarían a producir en los sectores más empobrecidos. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? ¿Cuáles eran el paquete de propuestas para mejorar los indicadores macroeconómicos? Por un lado, reducir la protección arancelaria, es decir, que el Estado no cobre aranceles ni a la industria ni a la agricultura. En ese sentido, rebajar todo lo que tiene que ver con impuestos, retenciones. Liberalizar los precios, que los precios se organicen a partir del libre juego de oferta y demanda y que el Estado no intervenga en esa regulación, desregular el sistema financiero, desregular el comercio internacional y racionalización del Estado. Este último punto, que es el de racionalización del Estado, se tradujo fundamentalmente en América Latina con lo que se conoce como la reforma del Estado, que se llevó adelante fundamentalmente durante la década de los 90. Podemos pensar en Argentina con el gobierno de Carlos Menem, pero también en Perú con Fujimori, y toda una serie de presidentes latinoamericanos, en Bolivia también, presidentes latinoamericanos que aplican estas propuestas de ajuste estructural y a partir de lo que se denominaron como programas de reforma del Estado, que iban a llevar adelante diferentes etapas de reforma, una primera más pensada desde la lógica del recorte del gasto público, es decir, del recorte de la estructura estatal, eliminando secretarías, eliminando ministerios que no fuesen necesarios, eliminando todos aquellos gastos burocráticos que se suponían excesivos. Y después una segunda etapa de esa reforma iba a ser, modernizar el Estado para que sea más accesible a la población y que sea más eficiente en relación a la respuesta a los problemas. Lo que siempre se plantea es que, esta segunda etapa nunca se llevó adelante y en realidad lo único que se hizo fue desmantelar la estructura estatal sin alguna propuesta alternativa que ni tampoco una mejora en la calidad, de la administración pública que realmente garantizara esta eficacia y esta eficiencia. Entonces, las consecuencias de la aplicación de estos programas de ajuste estructural, lo que sabemos es que, fueron generando mayores niveles de desigualdad en Latinoamérica, propiciaron altas tasas de desempleo, propiciaron que el acceso a determinadas protecciones ligadas al mundo del trabajo se desmantelen, a partir de, por ejemplo, en Argentina, la sanción de la ley de empleo, ley conocida públicamente como ley de flexibilización laboral en la década de los 90,
y vamos a ir analizando, digamos, a lo largo de esta unidad, bueno, cómo estos programas de ajuste estructural lo que generan, lejos de activar las economías latinoamericanas y de los países en vías de desarrollo, lo que generan es mayores niveles de desigualdad, incremento de las problemáticas sociales y fundamentalmente un empobrecimiento masivo de la población. Pero bueno, ¿qué pasa en términos de política social? Porque esto que estamos viendo, que tiene que ver con los programas de ajuste estructural, tienen que ver, o sea, eran propuestas que apuntaban fundamentalmente a la matriz económica productiva de los países latinoamericanos y justamente son, como su nombre lo indica, una serie de propuestas que buscan modificar estructuralmente el modo en el que se organiza la producción, el modo en el que se organiza el comercio, el modo en el que se organiza el financiamiento, digamos, del Estado, de manera, como decía, estructural. Ahora, ¿cuál es el correlato que tienen estas transformaciones en materias de política social? Y acá lo que quería decirles para terminar con esta idea de las políticas de ajuste estructural y estas propuestas, que hay un documento que probablemente ustedes lo escucharon nombrar, que aparece como el documento que en cierto sentido legaliza, por decirlo de algún modo, todas estas propuestas, que tienen que ver con el documento que se firma en lo que se conoce como el Consenso de Washington, ¿no? Que ustedes probablemente lo hayan escuchado nombrar. Es un consenso que se firma en Estados Unidos. Quería ver si encuentro aquí exactamente cuándo fue la fecha, pero fue para fines de los 80, creo que en 1989, o por ahí es la fecha exacta. En el cual lo que se acuerda, digamos, en este consenso de Washington, que como su nombre lo indica, se firma en Estados Unidos, en donde se acuerdan, digamos, todas estas propuestas de ajustes que se iban a llevar adelante en fundamentalmente los diferentes países de Latinoamérica. Está bueno por ahí, si alguno de ustedes, alguno o alguna, quiere buscar ese documento del Consenso de Washington, porque ahí van a encontrar todos los postulados que se sostienen desde la perspectiva neoliberal y que argumentan por qué se deben llevar adelante estos programas de ajuste. ¿Qué pasa con las políticas sociales? Bueno, si decíamos que el Estado estaba puesto en cuestión y su capacidad para responder a las demandas de la población y de los problemas que la población va presentando, por supuesto que esto también aparece, reflejado en ciertas críticas a cómo se llevaban adelante las políticas sociales. Entonces, van a aparecer tres propuestas, digamos, de transformación de la protección social o de la política social, que son los tres ejes sobre los cuales se va a sustentar, digamos, la reforma en materia de políticas sociales durante el neoliberalismo. Estas tres propuestas se centran en tres lógicas. La lógica de la descentralización, la lógica de la privatización y la lógica de la focalización. Cada una de estas tres propuestas se asienta en críticas a cómo se llevaban adelante las políticas sociales durante el estado de bienestar, y fundamentalmente lo que dicen es esas políticas sociales cada vez muestran más signos de agotamiento y de dificultades para proteger a la población, para disminuir los problemas sociales. Entonces es necesario transformar el modo en el que se venían pensando. De nuevo, el acento está puesto en la cuestión de gastar menos y solucionar más problemas. También había otros argumentos, por ejemplo, ligados a la calidad de los servicios, que vamos a ver que toda la lógica de la privatización viene vinculada a esta idea, de decir, bueno, todos los servicios estatales son de baja calidad, precarios, son malos. Y también hay una idea, digamos, de acercar a la población, al Estado y la población en relación a ir delimitando o acotando las distancias que separan, digamos, a quienes resuelven los problemas respecto de dónde se encuentran los problemas en sí mismos. Ahora lo vamos a ver, y esto nos va a servir como enlace para la clase que viene con Daniela Soldano cuando veamos territorialización. Entonces, ¿qué significa descentralizar?
La descentralización tiene que ver fundamentalmente con la desconcentración de la burocracia estatal y también la desregulación y desmonopolización de las funciones y servicios estatales desde los gobiernos nacionales, digamos, realizando una transferencia de funciones desde los gobiernos nacionales hacia los gobiernos subnacionales, que serían los provinciales o municipales. Entonces, ¿qué planteaba la descentralización como propuesta? Un poco lo que planteaba era que el Estado-Nación había monopolizado toda la oferta de servicios públicos, sociales, y que eso lo que generaba era toda una cadena burocrática que incrementaba el gasto social y alejaba a la estructura, digamos, estatal y a la estructura burocrática respecto de los problemas de la gente. Es decir, esta cadena que se conformaba, digamos, en el medio del proceso entre la detección, la caracterización y el diseño de una política respecto de un problema y la población, generaba una estructura burocrática que dificultaba la resolución de los problemas. Entonces, un poco lo que se planteaba es el Estado debe acercarse a los problemas de la gente y para eso el modo de llevarlo adelante es que los gobiernos subnacionales sean quienes lleven adelante diferentes políticas sociales. Pensemos que el caso más, los casos más importantes, digamos, de descentralización son la descentralización educativa o de los sistemas educativos y la descentralización de la salud. ¿Qué se planteaba? Estos servicios o estos derechos, podemos pensar, no pueden ser llevados adelante por el gobierno nacional que desconoce las particularidades de cada una de las provincias y cada una de las regiones. Lo mejor es que cada provincia se haga cargo, digamos, de brindar estos servicios atendiendo a las particularidades de las problemáticas de sus poblaciones. En términos teóricos y desde esta idea, ¿no? Desde la discusión de acercar los servicios a los problemas de la gente, estamos todos de acuerdo, todos y todas, de acuerdo con que eso es buenísimo y genera mejores condiciones para la población. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la descentralización? Que es la gran crítica que se plantea respecto de esta política social, esta forma que cobra la política social en el neoliberalismo. Que la descentralización se lleva adelante únicamente en relación a cuestiones administrativas, es decir, se delegan funciones a estos gobiernos subnacionales, pero no se delegan fondos o financiamientos para que las provincias se puedan hacer cargo de estas nuevas funciones. Es decir, si antes la nación financiaba los servicios de salud y de educación, le delega esto a las provincias y en algunos casos a los municipios, como podemos pensar en la ciudad de Rosario, pero no lo hace en el sentido de transferir también fondos para los fondos suficientes y necesarios para que esto pueda ser llevado adelante. Esto nos lleva a otro problema que lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver con la financiación de la política social. Pero básicamente lo que se plantea es que se descentralizan las funciones administrativas y quién lleva a cargo las diferentes actividades, pero no se descentraliza la billetera o no se descentraliza el reparto, digamos, de dinero para que los diferentes gobiernos provinciales o municipales puedan llevar adelante estas actividades. Esto lo que generó fue fuertes inequidades en términos regionales. Entonces, lo que se plantea durante fundamentalmente la década de los 90 era que no era lo mismo ir a una escuela en Jujuy, en donde las posibilidades de financiamiento del gobierno provincial de las escuelas eran muy bajas, con lo cual esto fue generando cada vez más empobrecimiento de la calidad educativa, que ir a una escuela en la ciudad de Buenos Aires, que sabemos que es la que mayores presupuestos maneja en términos municipales. Por otro lado, la segunda propuesta tiene que ver con la focalización. La focalización es, digamos, la transformación en materia de política social durante el neoliberalismo que más conocemos y que más hemos cuestionado, pero es interesante para analizar, porque digo, el argumento a través del cual se sostiene la focalización también es un argumento con el cual probablemente la mayoría de nosotros estemos de acuerdo, que tiene que ver con dirigir el gasto público social a programas y públicos específicos que estén selectivamente escogidos por su mayor necesidad y urgencia. Entonces, en ese sentido se empiezan a establecer grupos metas determinados
que lo que hacen es permitir que con la escasez de recursos con los que se maneja el Estado en este momento de déficit fiscal, permita redireccionar el gasto hacia aquellos que verdaderamente necesitan que el Estado los asista y no hacia toda la población que puede por sus propios medios garantizarse la satisfacción de las necesidades. En ese sentido, se empiezan a llevar adelante lo que se conoce como fondos de inversión social, que son financiamiento de este tipo de políticas focalizadas, que lo que hacen es brindar apoyo económico para llevar adelante políticas dirigidas a estos grupos meta específicos, que fundamentalmente son aquellos sectores más pobres de la sociedad, que son además ubicados territorialmente, ¿no? Se localizan territorialmente. Hemos escuchado muchas veces hablar de zona roja, de barrio priorizado, ¿no? Bueno, se seleccionan y se priorizan a partir de determinadas carencias o necesidades. En ese sentido, otra de las cuestiones que tiene que ver con la focalización es que se apoyan fuertemente en organizaciones de la sociedad civil para ejecutar este tipo de políticas. O sea, una vez que el Estado define qué política va a llevar adelante, qué solicita financiamiento a partir de estos fondos de inversión, en general quienes ejecutan estas políticas son las organizaciones de la sociedad civil, con lo cual, en cierto sentido, se da una reprivatización, entre comillas, de la política social. Y bueno, sabemos que la lógica de la focalización ha sido y es duramente cuestionada por un montón de cuestiones que iremos analizando también durante el año, pero básicamente lo que nos interesa hoy dejarles planteado es que lo que genera la focalización es una fuerte carga y estigma social respecto de las poblaciones que son seleccionadas para ser merecedoras, digamos, de estos programas o de estas políticas. Además, son propuestas que individualizan las problemáticas sociales, en el sentido de que al seleccionar una determinada población se pone el acento en que esa población tuvo dificultades para poder desarrollarse, digamos, o llevar adelante un proyecto de vida, o encontrar trabajo, o tener una casa, o tener mejores condiciones de salud, sin hacer una lectura de las causas estructurales de la desigualdad y de la pobreza, ¿no? En ese sentido se pone el acento en las poblaciones y en los individuos que muestran estos déficits, y no se pone la mirada respecto de, bueno, cuáles son las causas que generan estos niveles tan altos de pobreza. Además, otra de las críticas que se le hace a la focalización y que es interesante para pensar, y lo vamos a también seguir viendo, es que no solo no reducen el gasto en relación a la implementación de políticas sociales, sino que por el contrario muchas veces lo incrementan. De hecho, ustedes van a ver que durante la década de los 90 en Argentina el gasto público social se elevó, porque la estrategia de la focalización llevada adelante de modo correcto en términos operativos significa un alto nivel de gasto social, porque implica hacer una buena selección de la población. Para eso es necesario disponer de buenos diagnósticos. Para hacer buenos diagnósticos se necesitan equipos que puedan realizarlo, ¿no? De hecho, las políticas de focalización se basan en el censo como una de las herramientas que usan para focalizar la población territorialmente, seleccionarla territorialmente, y sabemos que el procesamiento de los datos del censo, por ejemplo, es una estrategia costosísima, con lo cual, digamos, ni generan esta posibilidad de mayores niveles de equidad en el sentido de propiciar que esta población en condiciones de pobreza pueda transformar esa situación, sino que al revés, generan mayores niveles de estigmatización y cada vez una reproducción mayor de la propia pobreza, y también no reducen el gasto, supuestamente, que era otro de los argumentos, sino que en muchas de las situaciones se incrementa el gasto para llevar adelante este tipo de propuestas. Además, ¿no?, esta lógica residual desde la cual, bueno, se otorga alguna ayuda en términos de beneficio a determinada población, residualmente, porque se supone que después de obtener esa ayuda, esa población va a poder reengranarse o integrarse en términos sociales a partir, por ejemplo, de la lógica del trabajo, lo cual ya sabemos que a partir de la crisis profunda que se da del mercado de trabajo durante el neoliberalismo, eso nunca más fue posible. Nosotros vamos a ver también que la focalización y este derivado de la focalización, que es la territorialización
de la política social, es decir, focalizar en determinados territorios que son considerados peligrosos, vulnerables, zona roja, forma parte de lo que Castell va a mencionar como políticas de inserción que se empiezan a llevar adelante a partir de la implementación de la lógica neoliberal. Es decir, políticas destinadas a determinados grupos en particular y con esta lógica de darles alguna ayuda para que vuelvan a engranarse en la lógica de la integración vía el mercado de trabajo. Pero bueno, Castell ahí hace una advertencia que terminan en muchos casos estas políticas de inserción siendo políticas que van a asalariar la exclusión, es decir, a dejar todo el tiempo a estas poblaciones en una situación cada vez de mayores niveles de exclusión. Y por último, la privatización, que en materia de política social nosotros lo que planteamos es que estrictamente la única política social, en el caso argentino que se privatiza, es la seguridad social con las jubilaciones privadas. Ustedes saben que durante la década de los 90 se crearon las AFJP, que lo que proponían era que cada uno pueda ir haciendo un ahorro individual en vez de un ahorro, digamos, una lógica mutualizadora de la seguridad social, como suponen la jubilación, como suponía el sistema de seguridad social en el estado de bienestar, y porque lo que planteaban era también que la seguridad social era muy costosa y que generaba además que las propias personas cuando llegaban el momento de jubilarse no podían contar con un buen soporte para poder vivir ese momento de su vida, con lo cual si cada uno ahorraba se garantizaba un mejor pasar. Sabemos que en Argentina el caso de las FJP fue un gran negocio porque fue una máquina recaudadora que además nunca llegó a utilizarse ese dinero para nada, y que además fundamentalmente lo que pone en evidencia esa lógica es lo que Rosanvallon llamaba como la crisis filosófica, es decir, la lógica de la seguridad social se asienta en una manera de pensar la solidaridad social. Y la privatización también se llevó adelante en el desvío de bienes y servicios públicos al sector privado lucrativo. Es decir, todo lo que tuvo que ver con la privatización de servicios públicos, como podemos pensar YPF, la telefonía, el gas, un montón de servicios que previamente los llevaba adelante el Estado a partir de empresas estatales reguladas por el propio Estado, que son transferidas o desviadas esta producción de estos bienes y servicios hacia el sector privado lucrativo. Esto, por supuesto, lo que generó es que cada vez, no solo nos generó mejores servicios y mejor oferta, sí es cierto que las empresas estatales venían mostrando muchas falencias en relación a la calidad de los servicios que brindaban, pero sabemos que la lógica del mundo lucrativo privado, lo que fue generando fundamentalmente en el campo de los servicios públicos es un monopolio de algunas empresas que manejan la mayoría de los servicios públicos. Pensemos, por ejemplo, en el campo de la telefonía, que es el más paradigmático, bueno, cómo se fue monopolizando a través de las empresas españolas que compran lo que era Entel y monopolizan el servicio de teléfono dejando sin opción a los usuarios respecto de tener posibilidades de elegir entre diferentes ofertas, que supuestamente además era una de las cuestiones que esto de que existe una oferta variada era una de las argumentaciones por las cuales era necesario y pertinente privatizar los servicios públicos. Entonces, estas son las tres transformaciones en materia de política social y las tres propuestas que el neoliberalismo sostiene en materia de política social. La descentralización, la focalización y la privatización. Nosotros seguiremos avanzando en el análisis del neoliberalismo y de estas transformaciones. La clase que viene vamos a hacer un encuentro en vivo con Daniela Soldano, en donde vamos a hablar fundamentalmente de la territorialización como una de las características de las políticas sociales desde el neoliberalismo hasta la contemporaneidad, porque podemos pensar que es una de las lógicas de la política social que se sostiene hasta hoy. Y luego iremos avanzando también en caracterizar cada vez con mayor profundidad, bueno, de qué se trató esta crisis del mercado de trabajo durante el neoliberalismo y cómo esta crisis y transformación del mercado de trabajo produjo una gran transformación en términos sociales.
Bueno, hasta aquí llegamos en el día de hoy. Les dejamos como siempre abierto el foro para que puedan hacer preguntas, intercambios y comentarios y nos vemos la semana que viene en la clase con Daniela Soldano. Gracias.